Hermanos, buenas noches. Mi nombre es Eva Tulia González. Vamos a comenzar el mensaje de hoy, miércoles 5 de agosto del año 2020. El tema que tenemos para hoy es el Evangelio de Juan, capítulo 4. Tiene como título Jesús y la mujer samaritana. Pero yo lo enfoqué por el lado de la adoración y por eso lo titulé El Señor busca verdaderos adoradores. Notemos que los tres primeros evangelios son similares entre sí, por lo que se les llama evangelios sinópticos, el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Y estos son muy similares por lo que cada uno tiene la misma particularidad, en iniciar el Evangelio con la genealogía de Jesús. Pero entonces llegamos al Evangelio de Juan y encontramos que Juan es muy distinto. Juan empieza su Evangelio mostrándonos a Jesús directamente como lo que es Él, como Dios. Y miremos lo que dice el capítulo 1, versículo 1 de Juan. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego vamos al verso 14 y encontramos que nos habla de Jesús como el verbo hecho carne. Y dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el capítulo 29 en el versículo 29 del mismo capítulo 1, encontramos a Jesús encontramos a Juan como nos muestra a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado. Vamos a ver qué dice, que quita el pecado del mundo. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es como nos lo está mostrando Juan. Pero este Juan que lo vio venir ya es Juan el Bautista, porque él estaba bautizando allá en el Jordán. Entonces, como había tanta gente ahí, él vio de pronto a Jesús. Y entonces dijo, vea, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, por eso se los presentó. Él venía a hablar de Jesús, él venía a allanarle el camino a Jesús, él venía a preparar esos corazones para cuando llegara Jesús no se les hiciera tan raro. Y ahí llegó Jesús y ahí lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos al capítulo 2, vemos el primer milagro que hizo Jesús, cómo convierte el agua en vino, en el del verso 1 al 10. Y en este capítulo 2 incluye la limpieza del templo. Miremos qué dice, versículos 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas, allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. La adoración de los judíos se había corrompido, hermanos. El lugar donde debían adorar al Señor con todo su ser se estaba ocupando como emplazamiento comercial para engordar los bolsillos de mercaderes y líderes religiosos. El Señor Jesús deja en claro que el pueblo debe ser santo y que la adoración es un asunto de vital importancia. No solo para Jesús, sino también para todos nosotros.
esta adoración. El pueblo del Señor debe ser santo. Y es lo más de bueno, porque entonces llega la gente que no conoce del Señor y le preguntan a uno, ¿cómo así que son santos? Ustedes son los santos, pues. ¿Y entonces nosotros qué? Entonces yo llego y les digo, mire, vea, nosotros ojalá ya fuéramos santos. Ojalá. Pero nosotros lo que hacemos es que estamos en una lucha. Y entre más nos alejemos del mundo, y entre más entremos a la presencia del Señor, y entre más cojamos las Sagradas Escrituras, entre más las estudiemos, entre más las investiguemos, y entre más tengamos esa comunión con Él, eso es lo que lo lleva a uno a la santidad. Ojalá yo tuviera la santidad ya completa. Pero vea, hermanos, lo que tengo de santidad, una milésima parte. ¿Por qué? Porque para alcanzar ese grado se necesita, hermanos, se necesita. Así que tengamos paciencia, sigamos trabajando, alejémonos más del mundo, acerquémonos más al Señor y verá que obtenemos la santidad, porque el Señor lo dice. Es que el Señor lo dice desde Génesis: sed santos porque yo soy santo. Desde el principio. Y además ese es uno de los mandamientos, perdón, no es desde Génesis. En Génesis yo tenía esta cita. El Señor cuando nos hizo, Él dijo que nos había hecho a imagen y semejanza de Dios. Así nos creó el Señor. Pero ¿qué pasó? Nosotros cambiamos esa imagen y semejanza, por lo que nos dio mucha brega venir a los caminos del Señor. Pero ahora que estamos en ellos, busquemos del Señor y busquemos la santidad. En la primera carta a los Corintios 3:10 nos dice: sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire qué tan bonito. Somos el templo de Dios. Cuidemos el templo. No hagamos de nuestro templo una casa de mercado. No lo malformemos, ni lo dejemos malformar. Ni este corazón, ni esta mente. Trabajemos. Cuidémoslo para poder adorar al Señor, para poder tener ese altar que tanto nos ha enseñado todos estos domingos el pastor. Ese altar que dicen las Sagradas Escrituras que Abraham hacía altares. Y nosotros somos hijos de Dios. Ya él dijo, porque nosotros reconocimos al Señor. Nosotros lo recibimos en el corazón. Nosotros hicimos una oración de fe. Entonces, bueno, busquemos la santidad y la vamos a encontrar. Vamos a llegar a un grado más alto y entre más trabajemos espiritualmente, todos los días vamos subiendo un gradito más. Y eso es mucho para uno, que estudia la palabra, se encuentra uno todos los días la ley. Pero se encuentra uno todos los días una palabrita, y esa palabrita es algo bien especial, muy especial. ¿Por qué? Porque es una palabra clave en la que nosotros tenemos que hacer hincapié, y entonces paramos ahí. Bueno, Señor, esto quiere decir algo, y muy importante, o porque está repetida, o porque se la dice a fulano de tal que la vaya a decir al pueblo. Entonces tenemos que saber leer también las Sagradas Escrituras y ponerle mucho cuidado a todos los versículos, porque es a todos los versículos. Y entonces uno empieza a leer la Biblia y a orar con ese versículo y empiece a conversar con el Señor. Y así vamos formando ese altar y así vamos alcanzando la santidad que el Señor quiere que nosotros alcancemos. En el capítulo 3 vemos una conversación con uno de los principales sacerdotes, un gran líder religioso llamado Nicodemo. Jesús le enseña la necesidad de nacer en el reino de los cielos. Este nuevo nacimiento es producto de la obra del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que a nosotros el que nos atrajo con sus hilos de amor y el que nos convenció fue el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el que hace esa obra en nosotros. Nacer de nuevo es el acto de Dios mediante el cual Él imparte vida eterna a quienes están muertos en sus transgresiones y pecados. Y al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, entonces es ahí donde se genera el cambio en cada uno de nosotros. Todos debemos nacer de nuevo. Sí tenemos que nacer de nuevo, pero que se note el cambio, ese cambio que se debe generar en nosotros para que podamos dar testimonio. A nosotros llegó Jesús, a nosotros nos convenció el Espíritu Santo, hicimos una oración de fe y le dijimos al Señor que hiciera de nuestra persona lo que Él quisiera hacer de nosotros. Y entonces, que no se nos olvide eso, porque se nos va a olvidar. Miren, hermanos, nosotros tenemos que dar testimonio a donde vayamos. Yo recuerdo que yo cuando recibí al Señor, yo estaba trabajando, entonces empezaron a notar el cambio. Y ellos me decían, los jefes de la empresa, los compañeros, ¿vos cómo has cambiado? ¿Vos cómo has cambiado? Y no solamente en la empresa, en la casa también se notó el cambio. Yo las oía por ahí cuchilleando todas, hablando. Y sobre todo, lo más importante, cuando íbamos a la iglesia, ellas eran las que daban testimonio de mí, porque yo no daba el testimonio, yo simplemente vivía mi vida cristiana. Pero sí se empieza a notar el cambio. Siempre hay quien lo mide a uno. Venimos al versículo 16 del capítulo 3. Y entonces encontramos el amor de Dios por el mundo, un amor que no tiene límites. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el capítulo 4:1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Al comienzo de su ministerio, Jesús pasó algún tiempo en Judea. Los fariseos habían llegado a conocer el éxito del ministerio de Jesús. Vieron el rápido ascenso de él. Sabían que en la medida en que su ministerio crecía, ellos iban a perder mucha de su popularidad e influencia sobre el pueblo. Este no era el momento de Jesús enfrentarse con estos religiosos. Este fue el motivo para dejar Judea y visitar Galilea. En tiempos de Jesús, Palestina estaba dividida en 3 regiones: Judea en el sur, Galilea en el norte y Samaria en el centro, la zona central. Estas divisiones reflejaban las grandes diferencias culturales y religiosas que habían entre judíos y samaritanos. Le era necesario pasar por Samaria. Juan 4:4. Esto nos indica que el itinerario obedecía a un plan soberano de Dios. Mire lo que nos dice el capítulo 9, verso 4. Me es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto que el día dure, la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. La ruta más directa para ir a Galilea era por Samaria, pero los judíos, estrictos por evitar el encuentro con los samaritanos por diferencias étnicas y religiosas, entonces se desviaron y preferían recorrer el camino más largo, que los obligaba a hacer una travesía cruzando 2 veces el río Jordán. Pero Jesús tomó la ruta más corta, pasando por Samaria. Había una diferencia, y es muy bueno aclarar esto. Ellos evitaban
a los samaritanos por la sencilla razón de que en la época de la guerra vino un rey de Asiria y tomó más de 27,000 judíos. Se los llevó cautivos, pero dejó unos poquitos en Samaria. Entonces cogió de todos los cautivos que ya tenían de las otras regiones, cogió un montón y se los trajo a la región de Samaria y ahí los juntó. Y con el tiempo ellos se emparentaron. ¿Y qué hicieron? Degeneraron la raza. ¿Y por qué la degeneraron? Porque la Biblia dice, y les dio la orden del Señor, el mandamiento de que ellos no podían dañar la raza. Ellos no se podían casar con yugos desiguales. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Desobedecieron. Se casaron con esta gente, se mezclaron con esta gente, formaron un sincretismo religioso, un sincretismo cultural hasta tal punto de que no aceptaron los libros de los judíos. El único libro que ellos aceptaron como religioso fue el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia y es escrito por Moisés. Y este fue el único profeta que ellos aceptaron, a Moisés. A nadie más. Es más, dicen que ellos arreglaron el Pentateuco a la manera de ellos. Porque inclusive hicieron un templo en el monte Gerizim y era tanto el odio de los unos por los otros que se vinieron los judíos y les tumbaron el templo. Les tumbaron el templo. Mire hasta dónde llega, y por esto, por ese sincretismo que ellos formaron, por esa unión, por esa degeneración de raza, de ya los judíos no quisieron volver a saber más de los samaritanos. Y no quisieron saber más. Era tanto el odio que se iban por el camino más largo, duraba 3 días la ida allá. Y preferían irse por allá, dicen que bordeando el Jordán, y lo tenían que cruzar 2 veces. Por las diferencias que había y por la desobediencia de todos juntos. Pero Jesús tomó la ruta más corta, pasando por Samaria. ¿Por qué? Porque Él no odia a nadie, porque Él no tiene motivos para odiar a nadie. Al contrario, el deseo de Jesús era revelarle a los samaritanos, y queda muy claro que la necesidad expresada aquí estaba relacionada con su misión divina. Nosotros tenemos que entender que Jesús era 100% humano, pero también era 100% divino. Particularmente, Él iba a encontrarse con una mujer que lo necesitaba y que le ayudaría a expandir su ministerio para con los del pueblo, la samaritana. Él en su divinidad sabía que ella venía. Que se iba a encontrar con ella y que la iba a evangelizar y que ella sería otra evangelista. Vamos a ver qué sigue. Es muy probable que una de las primeras menciones del Espíritu Santo en el Evangelio según Juan esté en el verso 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que adoren. El Espíritu Santo es quien prepara a los candidatos para el reino de los cielos y para que seamos verdaderos adoradores. Tenemos que tener conciencia de una verdadera adoración. Él busca verdaderos adoradores. Imaginémonos al Padre yendo en pos de adoradores. Y esto empieza con el capítulo 3, verso 16. De tal manera, yo sé que este versículo se lo sabe cualquiera que esté en una iglesia cristiana, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire Jesús, mire cómo se vino, mire cómo se hizo hombre, miremos cómo trabajó, miremos cómo nos conquista,
Miremos a qué vino. Dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta era la realidad. ¿Cuántos estábamos perdidos allá en el mundo? Y el Señor es tan especial que nos habló. A Nicodemo le habló de una manera. Le dijo, tenés que nacer de nuevo. Pero a la samaritana le dice, el Señor te está esperando para que lo adores. Por eso lo enfoqué por este lado de la adoración. Porque eso es lo que el Señor le dice a la samaritana. El Señor te está esperando para que le adores. Nosotros no fuimos los que buscamos al Señor, ni la samaritana sabía que se iba a encontrar ahí con el Señor. Tenemos que tener conciencia de una verdadera adoración. Él busca verdaderos adoradores. Bueno, ya dijimos todo esto, ya el verso 16 del capítulo 3 ya está listo. Ninguno puede venir en pos de mí si mi Padre no le envió. Mire, cuando nosotros estamos en el mundo, nosotros nunca buscamos a Jesús. Pero Jesús sí nos buscó a nosotros. Él sí nos buscó. Ninguno puede venir en pos de mí si mi Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto lo dice el capítulo 6 de Juan, versículo 44. El capítulo 15, 6, 16 nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nosotros no buscamos a Jesús. Y estamos diciendo eso, estamos diciendo mentiras. Y estamos haciendo al Señor mentiroso, porque mire lo que dice la palabra. Primera de Juan 4:10 nos dice, en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que lo adoren en espíritu y verdad. Dios como Padre revela la relación filial del adorador con Él. La adoración genuina puede solo tomar lugar cuando el adorador reconoce a Dios como Padre y entra en una relación filial con Él. Acá no importa quiénes adoren ni dónde adoren, lo importante es la manera de cómo y a quién adorar. ¿A quién estamos adorando nosotros, hermanitos? Hagámonos bien amigos del Espíritu Santo. Eso es muy lindo, hermanos. El verdadero adorador es invitado a adorar en la visión divina, no humana. Cuando decimos esto, lo que estamos diciendo es, nosotros, cuando entremos a la presencia del Señor, lo mejor que nosotros podemos hacer es despojarnos de todo aquello que nos asedia, sea el pecado, sea el problemita, sea la dificultad, sea la aflicción. Despojémonos de todo eso, vayamos a la presencia del Señor, dejemos la parte humana, dejemos ese egocentrismo que mantenemos y que trabajamos tanto, dejemos esa vida de orgullo, de soberbia, dejemos todo eso a un lado, la mentira, el odio, la envidia, tantas cosas que no nos deja venir a adorar al Señor. Y cuando ya estemos despojados de todo eso, entremos en la presencia del Señor, adorémoslo como a Él le gusta, que le adoremos en espíritu y en verdad. El viejo hombre, que muera ese viejo hombre,
que nosotros ya de verdad seamos esas nuevas criaturas que dice el Señor. Nueva criatura en Cristo, dice la palabra. Y nosotros tenemos que echar mano de todo lo que leemos en la palabra. Que es que si no echamos mano de la palabra, entonces ¿cómo la vamos a enseñar? ¿Y cómo la vamos a practicar, hermanos? Echemos mano de todo lo que el Señor nos dé. Parece que la mujer entendió muy bien que no era suficiente un templo o un monte para glorificar al Señor, sino el carácter con el cual se adora al Creador. ¿Con qué carácter lo estamos adorando? Un carácter de nobleza, como nos enseñó el Señor. Ese carácter tan limpio que Él nos enseñó, tan sincero, tan humilde. Ese doblegarnos en la presencia de Él, ese decirle, Señor, aquí estoy, dependiendo de ti, solamente de ti, y arrodillarse uno y doblegarse ante su presencia. Es lo mejor que uno puede hacer, hermanos, humillarse en la presencia del Señor. Bendito sea mi Dios por su palabra. Gracias le doy a Dios por estar aquí. Esto es un privilegio. Ay, yo primero me quería reventar. Ay, cuando el pastor me decía, vea, vaya, enseñe. Hermanos, y fui a la presencia del Señor y le dije, ¿usted qué me mandó? Usted es el que me va a ayudar, usted es el que me va a sacar adelante. Yo no dependo de mí, yo dependo de usted. Y hace rato le estoy diciendo, Señor, que dependo de usted. Y si usted me está mandando, es porque me va a ir bien. Y así nos va bien, porque si tenemos el respaldo del Espíritu Santo no necesitamos nada más. Nada más. La mujer sí lo entendió muy bien, que no era suficiente un templo, un monte para glorificar al Señor, sino el carácter con el cual se adora al Creador. Ellos adoraban en el monte Gerizim. Tenían el Pentateuco como libro, eso ya lo dijimos. Como libro religioso, y lo llamaban el Pentateuco samaritano, esto ya. Y solamente tenían a Moisés como profeta. La samaritana pudo contemplar la religiosidad de su pueblo y el fanatismo de los judíos. La adoración en el monte Gerizim fue basada en la ignorancia y por consiguiente no era una verdadera adoración. Allá no sabían a quién adoraban. Sí, y uno sí ve en ciertas casas donde uno va de pronto y encuentra un montón de imágenes y entonces les dice uno, ¿cuál de todas te hace el milagro? ¿Cuál de todas les hace el milagro? No saben cuál de todas les hace el milagro. Por consiguiente, esto no era una verdadera adoración. La mujer samaritana estaba siendo llamada a adorar al Creador, pero bajo la dirección del Espíritu Santo, quien a la vez nos dirige a toda verdad. Él es el único. Eso lo estamos diciendo desde que empezamos. La adoración, en espíritu y en verdad. Pero ¿quién nos guía? El Espíritu Santo. Vamos a leer Juan capítulo 16, verso 13. Miremos lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él nos va a hacer saber, Él nos va a hacer saber todas las cosas que han de venir, que habrán de venir. Él nos las va mostrando por medio de la palabra. Por ejemplo, aquí tenemos en las Sagradas Escrituras las señales antes del fin. ¿Qué dice el Señor de estas señales? Habrán terremotos, guerras, rumores de guerras, pestes. ¿Y qué estamos viendo ahora? Mire cómo tenemos que vivir de escondidos. ¿Por qué? Por la culpa de una peste.
porque es eso lo que nos tiene encerrados, a todos. Y vayámonos para la calle sin el tapabocas a ver cómo venimos, por desobedientes. Entonces, miremos, ¿estamos o no estamos en los tiempos antes del fin? Hace mucho rato. Y ahora sí que se están viendo más. Entonces, hermanos, logremos este encierro. Si Él nos encerró, es para alguna cosa, adorémoslo. Y si no sabemos, pidamos la dirección del Espíritu Santo, que Él nos guía. Mire que lo acabamos de leer, Él nos guía a toda verdad. La samaritana reconoció a Jesús como el Mesías. Por tanto, se debe dejar de toda presuposición que tenía en mente. Ella tenía que dejar todas esas cosas que tenía en mente. La lucha entre judíos y samaritanos, de dónde adorar, y solo aceptar a Jesús como el Mesías y dejarse conducir por el Espíritu Santo, quien es la persona que dirige el creyente a Cristo. Acordémonos que dijimos que Él nos va llamando, que Él nos va convenciendo y nos va jalando con esos hilos de amor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y nos convence, y nos trae, y nos muestra, y nos enseña toda la verdad. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ayudarnos para que no nos quedemos en la ignorancia todavía con el velo aquí bien apretado. Él lo que hizo fue soltarlo. Y eso es lo que estamos gozando ahora, entendiendo la palabra. Cómo adorar al Padre. ¿Cómo lo estamos adorando? A las carreras, día de por medio, cada semana. ¿Por qué no podemos sacar un ratico, hermanos? No podemos sacar un ratico y decirle: Padre, quiero entrar en tu presencia, quiero alabarte, quiero honrarte, quiero glorificar tu nombre. Quiero agradecerte por tantas bendiciones que has derramado sobre este hogar, sobre cada uno de nosotros, sobre la iglesia, sobre el pastor. Y hablar con Él, no inventando cosas raras. El Señor no es de palabras raras, ni pinchado. Es lo más humilde que nosotros pudimos encontrar y lo mejor que nos pudo haber pasado. Jesús suplió la sed de la mujer samaritana. Mire, hermanos, aquí se cambian los papeles. El Señor le dice, cuando empiezan el diálogo, la samaritana, la mujer samaritana y Jesús, el Señor le dice, el Señor llegó a Sicar, cansado en su humanidad y sediento en su humanidad, y quería beber agua. Llegó la mujer a sacar el agua y entonces le dice, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Esto dice mucho. La mujer le dijo, Señor, no tienes de dónde, con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres? Pero mire que ella sí le contestó eso, pero miren el siguiente versículo, el 12, mire que ella ahí mismo se le despertaron los sentidos espirituales, porque esto no lo dice cualquiera. Miremos la conversación que él tuvo con Nicodemo, y Nicodemo no fue capaz de despertar espiritualmente a pesar de estar conversando con el Mesías y de saber que venía de Dios. No fue capaz de decirle, vea, yo creo que usted es el Mesías. Pero sin embargo la mujer, mire que ahí mismo, mire lo que dice el capítulo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y mire la respuesta de la mujer. La mujer le dijo, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Cuál era la sed de ella? ¿Cuál era el tapado de ella? Vamos a ver qué dice aquí. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y vuelve acá y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y todavía hay gente cristiana diciendo que ¿por qué la salvación viene de los judíos? Tenemos que entender que el Señor nació allá, de María. Vino de la tribu de Judá, y ahí nació, y era el rey, porque estaba escrito que allá ya lo habían predicado aquí los profetas, lo habían profetizado. Entonces por eso es que el Señor vino desde allá, se vino del cielo, se hizo hombre, y aquí está. Y todavía está con nosotros, porque dice la Biblia que todos lo tenemos que recibir en el corazón. Todos los que hemos hecho la oración de fe tenemos a Jesús en el corazón. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aquí que le está diciendo, busca que le adoren. Ahí le está diciendo, mujer, adora al Padre. Mire el título. El Señor busca verdaderos adoradores. No así. No a este, no a este, no a este. Una cosa que ni se saben, que unos bultos ahí todos raros y todos feos. Y eso adoraban. Pero viene el Señor y nos quita esa venda y mire lo que hace con nosotros. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿A quién más le había dicho Jesús, yo soy? ¿A quién se le presentó así? Vamos a Éxodo. A ver a quién encontramos ahí que el Señor le dice, se le presenta como el yo soy. Y le toca subir a Moisés a ver la zarza que se está quemando pero que no se consume. Y el Señor lo llamó para que sacara al pueblo de Israel. Y le dice Moisés al Señor. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y mire lo que lo contesta el Señor. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, yo soy. Mire aquí nuestro Señor como se le presenta a la mujer samaritana, yo soy. Y así se nos presenta a nosotros. A nosotros nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz. Siempre, siempre, yo soy. Así se le presentó a la samaritana. Yo soy. Lo que no hizo con Nicodemo, siendo que era religioso, un líder de los grandes religiosos.
Y a esta mujer le dice, yo soy el Mesías, el que conversa contigo. El que conversa contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y miremos qué dice aquí. Jesús suplió la sed de la mujer samaritana y la invitó al mismo reino del que le habló a Nicodemo. No solo los invitó al reino de los cielos, sino también lo que éste produce, una vida de adoración en espíritu y en verdad. Lo dice el capítulo 4, versículo 24. Encontramos dos objetivos principales en ambos diálogos. Uno, mostrar la invitación de Jesús, el Mesías, al reino de los cielos, a judíos como samaritanos. Con esta actitud, él dio a conocer que la salvación no es exclusivamente para los judíos, sino también para los que no lo son. Nosotros no éramos judíos y aquí estamos disfrutando de la bendición. Y aquí estamos esperando que vengan las nubes, porque esa es mi esperanza. Seré dichosa cuando Cristo venga. Eso es lo que nosotros estamos esperando, porque eso nos lo promete Él. Y nosotros le creemos a Él, porque las promesas para nosotros son sí, sí y amén. ¿Por qué? Por los méritos de su Hijo, por lo que Él sufrió. Por eso somos nosotros salvos, porque Él le plació regalarnos esta salvación, venir a hacer lo que nosotros no podíamos hacer, y lo hizo por nosotros. El siguiente objetivo se registra en el 4, 23, 24, el llamado divino de verdaderos adoradores. Tanto judíos como samaritanos podían ser verdaderos adoradores. ¿Qué implicaba esto? 1, aceptar a Jesús como el Mesías. 2, adorar en espíritu y en verdad. Y 3, al formar parte del reino de Dios, se tendría que romper con lazos de enemistad, odios. Tanta cosa que le queda a uno que trae de allá y que trae la cabeza llena de resentimientos. Y miraba uno aquel me dijo tal cosa, miraba uno aquel que él me dijo tal cosa. Con todo eso hay que romper, con todo eso hay que romper. Penosamente ni los judíos ni los samaritanos llegaban a ser adoradores verdaderos. No llegaron a ser los verdaderos adoradores. Hay una conclusión. Dice, Juan revela la búsqueda divina de verdaderos adoradores, teniendo en cuenta las siguientes características. Una, que ya lo dijimos, es aceptar a Jesús como el Mesías. 2, ser dirigidos por el Espíritu Santo. 3, adorar desde la voluntad del mismo Espíritu. 4, interiorizar la verdad. ¿Qué es la verdad? Interiorizar esta. Leerla, repasarla más de una vez, escudriñarla, estudiarla, creerla, obedecerla, enseñarla, todas estas cosas. Para eso se interioriza la palabra, para eso el Señor la dejó escrito, para que nosotros la estudiemos y para que nosotros la evangelicemos.
porque eso fue lo que mandó Él. El mandato de Él fue ese, que llevemos la palabra. Romper con todo lazo de enemistad con el prójimo. Si todavía tenemos enemistades, entonces pellizquémonos qué estamos haciendo. El Espíritu Santo es un ser inteligente y se comunica con nosotros a través de la palabra. Por ello, Él dirige al creyente a comprender la verdad, para que luego lleguemos a ser verdaderos adoradores. El Espíritu Santo es el que trabaja. Después de que se fue Jesús, ya nos dejó a nosotros el Espíritu Santo. Hagamos lo que Él nos dijo. Y si ustedes han tenido el privilegio de escucharlo audiblemente como yo, entonces es mejor que le obedezcamos, porque a mí cada rato me habla. A mí me habla, y muy fácil que lo escucho. Demasiado fácil. Él nos habla. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar esa voz. Una persona que no acepta la verdad no puede ser un verdadero adorador. El que adora a Dios debe aceptar su palabra. Así como a la mujer samaritana, Dios nos invita hoy a nosotros a ser verdaderos adoradores, y lo está haciendo por medio de Apocalipsis 14:7. Miremos lo que dice. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y dice amén. Gracias, Señor, por tu palabra, porque podemos comprender cuán grande y cuán hermoso y cuán infinito y bondadoso es tu amor, Señor. Entendemos que así como le mostraste a aquella mujer samaritana, también te has mostrado a nosotros, nos has mostrado a nosotros cada uno, que todos abramos nuestros corazones para que seamos limpios y puros, para adorarte en espíritu y en verdad. Señor, tú te mostraste una vez a la samaritana, Señor, la perseguiste, Señor, fuiste a su encuentro y allá la hallaste, Señor. A nosotros nos hallaste de otra manera, bendito Dios, pero nos buscaste, bendito Dios. No fuimos nosotros los que te encontramos, Señor. Fuiste tú el que estuviste con nosotros, persiguiéndonos, Señor, viniste en pos de nosotros, viniste a salvar y a rescatar lo que se había perdido, Señor. De verdad, Señor, que nosotros abramos nuestros corazones para que sean limpios y puros, para poder adorarte en espíritu y en verdad. Que entendamos, Señor, que tenemos un Cristo que salva y un Dios que nos ama. Que no olvidemos que nuestro testimonio, Señor, pueda cambiar vida, Señor, y que pueda, con nuestro testimonio, llegar también a tener el reino de los cielos como nosotros. Amén y amén.